Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí con Camila Payao Quezada y María Paula Torres. Hoy vamos a hablar de tartamudez, nuestras dos invitadas. Una especialista en tartamudez y fonoaudióloga, que yo comienzo ya a decirlo bien, y especialista en tartamudez, psicóloga y también tiene la condición de tartamudez. Así que buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? muy bien. Bien. bien, Bueno, gracias. ¿de dónde os conectáis? Yo estoy desde Bogotá, Colombia, ¿Ok? y la Cami está en Y Madrid. yo de... Ujú, Estás desde Madrid. Ok. Bueno, sí. vamos a ver si la imagen la tenemos, vamos a intentar tenerla a ella también. Ay, sí. Chicas, para empezar, tenemos que explicar que vamos a hacer también hoy, al día de hoy, una actividad para hacer sentir o intentar transmitir cómo se siente una persona que hace tartamudez, que tiene el tartamudez, perdón. ¿Sí? Sí, Ok, así- entonces podemos empezar a explicar un poquito cuál es vuestra especialidad y a explicarnos sobre todo el sentido de las palabras, porque a veces las palabras sí, pero no entendemos muy bien qué quieren decir. Entonces, por lo menos a mí me gustaría saber qué es fonoaudióloga. Bueno, en Latinoamérica se habla de fonoaudiología, Ajá. en España hablamos de logopeda Ujú. y en Francia se llama orthophoniste. Ok. Y bueno, somos una disciplina donde se involucran áreas de la salud, algo de psicología y lingüística Ujú. para abordar la comunicación humana Ujú. y el proceso de deglución, que es el proceso de alimentación. Ok. Bueno, trabajamos en distintas patologías o condiciones que involucran una pérdida, un descenso, una debilidad de la audición, la voz, el lenguaje, el habla, el proceso de alimentarse, Ujú. en todo el rango etario, en cualquier rango etario, desde muy chiquititos hasta muy adultos. Ujú. Así que eso a grandes rasgos de la fonoaudiología. Ok, perfecto. Fono, imagino que viene desde la garganta y audiología de la oreja. Sí, ¿Sí? Ok, sí, vale. sí, sí, sí. Especialista en tartamudez y especialista en deglución pediátrica. Deglución, el proceso de alimentación, cuando Ok, uno traga los alimentos, ok. la alimentación como un acto social y también como probar distintos sabores, consistencias, texturas Ujú. y que todos los mecanismos, tanto de protección, de seguridad, los músculos Ujú. que están involucrados en ese proceso estén coordinados para que haya seguridad cuando tú te alimentas. Ok, perfecto. Y luego tenemos por otra parte a María Paula Torres, que es especialista en tartamudez y psicóloga. ¿Podrías explicar un poquito en qué interviene una psicóloga a la hora de la tartamudez? Uy, bueno, mira, antes de decirles cómo interviene una psicóloga, es importante conocer qué es la psicología, porque todo el mundo dice, ay, sí, psicóloga, y yo voy a ir donde la psicóloga, yo también vamos a conversar en un ratito más. Ujú. La psicología siempre se ha dicho que es el estudio del comportamiento humano. Sin Ok. embargo, también muchos autores también le han metido que es también el estudio de la cognición, de las emociones, de cómo también tu historia, los pensamientos, las cogniciones, las creencias también te hacen el adulto que tú eres hoy en día. Ujú. Entonces, desde ahí viene todo eso y por supuesto, imagínate con todo esto, cómo no es importante esto en la tartamudez. También ver que no es solamente la parte del lenguaje, sino también todo un bagaje, que lo vamos a ver en un ratito más, como de todo lo que repercute para una persona que tiene la condición, el tener la condición y Ujú. cómo se puede como empezar a trabajar con los pensamientos, las creencias y las emociones en torno a la condición de la tartamudez. Ok, ok, me parece perfecto y creo que estoy frente a dos profesionales, pero me gustaría saber cómo vosotros tomáis la decisión de especializaros en la tartamudez, ya que vamos a hablar de ella. Bueno, en mi caso, a mí me pasó que en la universidad me pasaron sobre la tartamudez, pero fue algo más superficial y cuando yo ya me enfrenté a una persona real,
ya trabajando, ¿cierto? Como fonoaudióloga, Ujú, me tocó un niño ujú, y claro, había mucho desconocimiento de él, de su familia. Por parte mía también yo me vi con pocas herramientas para poder apoyarlo. Entonces, el niño fue mi motor para seguir investigando, para especializarme, y en ese camino, bueno, me di cuenta que en un principio había muy poca gente, tanto de los fonoaudiólogos profesionales que conocían de la tartamudez, pocas especialidades. En internet había información, pero información muy antigua. ujú. Así es que, bueno, desde ahí empecé mi camino, vi mucho o sentí mucho que las personas que tartamudeaban estaban un poco desvalidas desde ese aspecto, desde esa área Ujú. de tan poca información o información muy antigua. Así es que, bueno, fue mi gran iniciativa, motivación, el poder contribuir con un granito de arena en esa área. Ok, perfecto. Y María, ¿cómo entraste tú en contacto con la tartamudez, aparte de con tu persona? Supongo Yo que te creo tocó más lleno. que el inicio, sí, pues yo creo que el inicio fue ese, ¿sabes? O sea, el tener la condición y la necesidad que me dio Ujú, de salir de la condición, porque también imagínate, o sea, y yo creo que la gente que nos está viendo, ujú, que tiene la condición, me va a entender cuando digo que era un secreto a voces. ujú, Yo pensaba que yo era la única en el mundo entero, me creía única que tenía la condición y nadie me iba a entender, que era un monstruo, qué horror, que yo no puedo decir mi nombre, que me cambiaba el nombre. ujú, Antes me trataba muchísimo más, entonces pues era un tema, y también ahí viene muy acompañado de lo que te decía, como de la carga emocional, de pensamientos, de la autoexigencia. ujú, Y yo creo que a partir de todo esto y con mi vida, de que mi mamá me llevó a muchos fonoaudiólogos, psicólogos, neurólogos, hasta chamanes me llevó mi mamá, ujú, y nos dimos cuenta que no servían, sino hasta que conocí a Camila y que pude ver como que ella me dio una luz, ujú, y también vi que quedaba coja y solamente con la parte fono, porque ujú, hay un montón de cosas más, como un mundo sin conocer que la gente todavía no conoce, ujú, que es el punto de vista de los pensamientos, de la aceptación, y ujú. la aceptación marca un antes y un después en tu tartamudez. Y creo que también en este camino, perdón, fue donde yo empecé a construir como este mundo de la psicología y la tartamudez, porque yo Ujú, quedé coja dentro de mi experiencia y ahí ujú. vi que era súper importante toda la parte psicológica. Ok, hay que decir que vosotras os encontrasteis en la facultad, No, ¿no? No, Ok, metida no, de no, pata. no. ¿Dónde os encontrasteis? yo Nosotros, como te comentaba inicialmente, y me Ujú, fui a hacer una maestría a Chile, porque Camila es de Chile, de Santiago de ujú, Chile, ok, y en mi camino como de despertar de mi condición, ujú, me la presentó el que fue en algún momento un novio mío, que también vamos a conversar de él en algún momento. Y él me la presentó y me dijo, mira, hay alguien que está metida mucho en esta área, porque yo ya estaba como empezando a abrir mi camino y mis ojos a ujú, la tartamudez. ok. Me dijo, está empezando, y empezamos ahí el camino y ahí no nos separamos jamás. Muy sí, bien, muy bien. así fue. Bueno, está bien. Ya hemos entendido por qué esta especialidad, porque os llegaron realmente a tocar este tema que en la actualidad sigue estando todavía un poco, quizá un poco más tratado, pero hace 10 años, 15 años no estaba al nivel en el que estamos ahora y tenemos que seguir progresando, por eso también estáis aquí hoy. Eh, ¿Cómo llegáis a trabajar en ese área que en ese momento no estaba tan estudiado o tan trabajado? Yo creo que para las dos fue, bueno, la Ujú, motivación de querer apoyar a esas personas, porque ya a mí me pasó algo ujú, que cuando yo me empecé a involucrar más en el área, me di cuenta que eran muchas las personas. ok, Nosotros abrimos en donde yo trabajaba,
un área específica para atender a personas que tartamudeaban y se nos llenó y había lista de espera. Entonces un poco lo que cuenta Pauli, que al principio es un poco tabú, la gente está más, no sé si decir la palabra escondida, pero está sin hablar mucho, hay mucho temor a que se den cuenta que uno tartamudea. Por lo tanto, no, a veces uno dice, no, no conozco a nadie, pero quizás conoce a ese amigo que es quizás un poco más tímido, Claro. pero que es tímido porque tiene miedo a tartamudear. Entonces, cuando ven quizás y se acerca a alguien que está trabajando en el área, llegan de a poquito y en algún momento se nos llenó, teníamos lista de espera y eso. Ok, sí, a veces podemos confundir una persona tartamuda con alguien que se detecta como tímido. ¿Está claro? Puede Muy bien. ser. Ok, y en este caso, ¿qué es la tartamudez? Empecemos a hablar también de esta palabra o de este estado. ¿Qué es la tartamudez en sí? Bueno, si nos vamos como específicamente a una definición como de manual, lo que nos dicen ahí es que es un trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones en el flujo del habla, en un discurso, en el acto comunicativo, y se caracteriza por repetir algunas sílabas, algunos sonidos, algunas palabras, a veces también prolongar algunos sonidos o bloquearse. Entonces tú identificas la tartamudez por estas características que son más visibles. Sin embargo, bueno, actualmente se habla, hay un patólogo del habla que menciona que las personas que tienen tartamudez presentan una sensación de pérdida de control en el habla y lo asimila, hace una analogía a cuando una persona está en una pista de hielo y repentinamente se resbala. Y ahí tienes una sensación de pérdida de tu cuerpo, ¿cierto? Como del control de tu cuerpo. Y lo que haces en esos momentos, si es que te pasara, ¿cierto? Es tratar como de alguna forma no caerte. Esto es un poco lo que les pasa a las personas que tienen la condición de tartamudez, pero en el habla. Es algo repentino, involuntario, y que, claro, como no saben cómo manejarlo, ¿cierto? Empiezan muchas veces a asociar tensión a algunos movimientos, entonces tú ves que les está costando, algunos se mueven porque tienen la sensación de que si se mueven, ¿cierto? Van a salir más rápido, esa palabra va a salir más rápido, entonces empiezan a tener comportamientos secundarios. Y como te mencionaba, la naturaleza de la tartamudez, como se presenta, es que es involuntaria, es muy variable. Ninguna persona que tartamudea igual que la otra, en distintas situaciones también. Hay veces que nos dicen, bueno, tartamudea cuando está en tal situación, pero en otra no, en esta misma situación otro día no le pasó, entonces, ¿qué pasa? Es porque es muy variable, se caracteriza por eso. Entonces, esa variabilidad muchas veces trae frustración para esa persona que tiene la condición y también para ese ambiente que empieza a no entender qué está pasando, porque a veces sí, otras veces no, pero es la naturaleza, se presenta de esa forma. Bueno, Pauli, yo creo que ella puede también dar su definición desde una persona que tiene la condición. ¿Qué es para ti, Pauli? Mira que es un tema supremamente complejo. Yo soy súper compleja. Pero que ¿sabes qué? Que cuando escucho a la Cami, sí, claramente eso es lo que dice en los libros y lo hemos conversado mucho nosotras dos. Pero hay mucha gente que me ha dicho a mí, pero tú no tartamudeas, si tú hablas súper bien, ¿qué es lo que está pasando? No sé qué. Y me pasó mucho y todavía me pasa que cuando digo, me toca inclusive en algunas entrevistas, el yo trabarme voluntariamente para que sí piensen que soy una persona que me trabo. Porque hay muchos momentos en los que no me trabo y hay momentos en los que estoy súper fluida o hay palabras que me cuestan más. Y ahí lo conversábamos con Camila, iniciando el proyecto y todo, de que también mi tartamudez es más como, no sé, bueno, la palabra técnica la sabe más Camila, como más encubierta.
Ujú. pero todo el bagaje psicoemocional que eso repercute, la gente tampoco la conoce, porque Claro. lo que estamos comúnmente acostumbrados a ver es alguien que se trabe con la palabra o mueva o que tenga gesticule, Ujú. pero también hay veces que piensan de mí, pues muchas veces lo pensaron, como lo que estábamos pues, charlando antes, que yo era una persona súper tímida, no Ujú. soy para nada tímida, me encanta hablar, pero por mi tartamudez era como, uy, madre, yo no voy a decir algo, y cuando me Claro. trababa mi tartamudez es más de bloqueo. Entonces, no sé, con mi nombre, a mí mi nombre me cuesta todo, la M, la P, la T y la F. Mis padres me colocaron el nombre que era. Y cada vez que lo digo, me quedo en el ma, y no me sale el iría. Y todavía Ajá. me cuesta. Y le digo a Camila, dime qué hago porque no me sale. O sea, con todo y técnica no me sale. Ajá. Y es más que todo, ¿qué va a pasar cuando no te salga esa frase? Y ahí es en donde viene como todo el componente psicoemocional que tú me preguntabas, ¿qué hace un psicólogo con la tartamudez? La presión, ¿no? Tal cual, ¿qué es lo que tú Ujú. te estás diciendo? ¿Cuál es tu creencia? ¿Qué te estás Ujú. diciendo cuando no te sale la palabra? Muchas veces Ujú. me preguntaban, ¿y cómo es tu nombre? No sé, en clase. Ujú. Ya, no sé, los primeros días que tú sabes que te ponen como a presentarte, odiaba esos días porque yo decía, maldita sea, porque no, un cartel que diga mi Claro. nombre, presentarme como Claro. y claro, y me costaba mucho y yo pensaba con un pensamiento anticipatorio de que van a pensar de mí que soy una tonta y Ujú. no sirvo. Y si me trabo, entonces van a pensar que yo no sé y van a pensar que yo no soy inteligente, o sea, y ahí Claro. empieza Sí. una película que Ujú. es también muy interesante que la gente lo sepa. Sí, es súper importante lo que dice Pauli, perdón, porque todo esto que yo te mencionaba, que es Ujú. más visible, ¿cierto? Y lo que siente la persona que tiene la condición, va a traer consigo reacciones Ujú. negativas muchas veces. Y eso es súper Claro. importante que lo sepan porque además eso puede impactar en su calidad de vida, puede empezar a restringirse de Ujú. situaciones sociales, Ujú. de limitarse a asistir a alguna fiesta Ujú. o pedir un trabajo, pedir una pizza, etcétera. Ujú. Ok, sabemos ahora cuál es el significado y el efecto de la tartamudez. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas son genéticas, más Ok. del 50% de las personas que tiene tartamudez Ujú. tiene un componente hereditario asociado. Ok. Y se dice que los porcentajes más pequeñitos, que no están dentro de estos, hay algunos que sí se cree que tenían un componente hereditario, pero que no se logró desarrollar en la familia más cercana, Ujú. donde quizás se indagó, quizás venía de mucho más atrás. Y Ujú. hay otro porcentaje de personas que son congénitas, que vienen desde la gestación, quizás Ujú. un golpe, un trauma muy fuerte en el embarazo, digo, un trauma físico, o infecciones también se está hablando ahora durante el embarazo en el parto. Ok. ¿Y cuándo comienza? ¿Sabemos si hay una edad específica en la que comienza? ¿Cuándo te diste cuenta, Sí. María, que tenías tartamudez? Cuando empecé a decir mamá, mi mamá dice desde mi primer momento, y yo hablaba mucho porque vengo de Ujú. una familia que es de Medellín, que hablan muchísimo, y Ujú. claramente cuando yo me di cuenta que no hablaba igual como mis Ujú. primos, yo soy hija única también, entonces pues empezaron muchos mitos Ujú. de que ay, no habla porque es que es muy consentida, no sé cómo se diga en España, pero como Sí. muy, muy, Mimada. muy, es muy mimada, entonces no habla, no, y no hablaba porque no puedo hablar de corrido como hablan ellos, así que no Claro, podía, porque el decir claro. mamá o papá me costaba mucho y eso fue a partir, bueno, desde que empecé a hablar, pues De hablar. prácticamente. Ok. Ujú. Como dice Y Pauli, desde empieza, las estadísticas también dicen que desde entre los 2 y los 5 años se ok. puede dar. Hay un 50% Ujú. de probabilidades mayores que se dé en esa etapa. Ujú. ¿Se ha dado algún caso en el cual te has hecho toda tu infancia sin tartamudez y has llegado a una edad de pubertad, que es cuando más cambia el cuerpo?
a tener una tartamudez o no? Hay casos de niños hasta los 12, se dice que igual se podría producir, Ujú. pero son menos los casos, son mucho Ok. menos los casos. En la edad preescolar sí hay un porcentaje mayor Ujú. de incidencia. Ok. Pero es importante que se sepa que en esa etapa Ujú. se puede revertir y hay muchos niños que restablecen su fluidez, Ujú. pero no se sabe bien quiénes sí van a restablecer la fluidez y quiénes no. Por lo tanto, sí o sí es importante que cuando hay una preocupación Ujú. de esos papás o de esa familia más cercana, Ujú. se contacten con alguien que sepa Ujú. para que empiecen igual a trabajar, Ujú. se vean cuáles son los riesgos, ¿cierto? Si hay antecedentes de riesgo en ese niño y se empieza a trabajar desde muy pequeñito. Hemos dicho que es genético. Genético significa que viene de una parte del cerebro. Hereditario, ya Ok. es lo que te dan tus padres para Ujú. tu conformación. Y esos genes que Ujú. están involucrados en la tartamudez hacen que finalmente el cerebro empieza a desarrollarse de una forma diferente. Ok. No es algo anormal ni algo malo, sino que es Ujú. distinto. Ok. Como bien dices, ¿se puede revertir solo en la niñez? Cuando, sí, cuando son Sí. pequeñitos, sí Ujú. hay un porcentaje alto de remisión. Ujú. Y después ya desde los 5 años aproximadamente en adelante se habla ya de que la tartamudez se vuelve persistente. Ya si Ok. el niño, por ejemplo, lleva más de un año Ujú. con la tartamudez, es más probable de que persista esa tartamudez. Ok. Entonces ahí hay que ver, analizar Ujú. los factores de riesgo que está teniendo ese niño. ¿Cómo consigue una persona tiene dificultades, más que conseguir, tiene dificultades a la hora de sociabilizar, a la hora de buscar un trabajo, una pareja? ¿Es algo común que se encuentran estas personas? Mira, yo te puedo decir, yo te voy a contestar pues siempre todo esto como desde mis dos posturas, desde el punto Ajá. de vista personal y profesional, Ujú. que nos ha llegado y también y tengo muchos pacientes que me han dicho muchas veces que no han tenido una pareja jamás, jamás en su vida y dicen, me da como que cuando los escucho, claramente Ujú. los entiendo porque también me ha pasado. Ok. No, es que es la consecuencia de mi tartamudez es lo peor, lo Ok. que me ha pasado y eso es lo que ha hecho, pero cuando yo empiezo a indagar, hay un montón de pensamientos súper no nutritivos, Ujú. que es lo que está haciendo que no se exponga, porque claramente no quiere quedar mal o el miedo a la Ujú. aprobación, etcétera, etcétera. Entonces, es más que todo como las creencias irracionales que tiene la persona en torno a la tartamudez, Ok. que la situación como tal. Claramente, claramente, Ujú. hay por el desconocimiento, por, no sé, hay mucha gente mala, por no decirlo de alguna otra manera, Ok. pero mucha gente maluca en el mundo que también como que no ve el punto de vista de la tartamudez. Ujú. Entonces, lo que charlábamos en algún momento y era como de que en algún momento yo tuve que pasar por mucho bullying en Ujú. mi colegio y uno piensa, uy, bullying es igual a niños. No, en Colegio, este caso claro. fue bullying es igual a profesores, porque me exponían y decían, dale, ¿y qué te pasa? ¿Y qué pasa contigo? Y Claro. también muchas veces algunos papás de mis compañeras. Y mis compañeras lo que más que hacían era como protegerme y me veían como la más chica, porque era la más chiquita literalmente. Entonces, Ujú. como ven, yo te protejo también, pero era más el bullying de parte de los profesores y algunos padres. Y cuando ya fui creciendo, y bueno, y también pues se presenta en niños, porque nos ha pasado que también les ha pasado que hay bullying y burlas de parte de sus compañeros Ujú. en el colegio, que es algo más común, ¿no? Ujú. Y también se presenta mucho en el ámbito laboral, tanto al hacer una entrevista como también después de la entrevista, cuando tú ya entras al trabajo. Claro. Bien, Ujú. sucede mucho que charlábamos con Camila,
de que me pasó en algún momento que yo fui a una entrevista de trabajo, yo estaba ya un poco más como empoderada de mi tartamudez y se me ocurrió decirle al entrevistador de ese momento que yo era una persona con la condición y entonces pues que yo iba a hablar más despacio porque era lo que a mí me servía, etcétera, etcétera. Y me dijo, o sea, de verdad que me dices esto, tú me hubieras dicho y lo hubieras pasado, pero ahora que me dices esto no vas a pasar jamás. Olvídate y es mejor que tú guardes esa cuestión. Entonces, eso fue en Chile y la verdad, pues imagínate, alguien que no tenga, y bueno, ahí yo me contuve de una red muy bonita que tuve en ese momento, de mucha Ujú. gente que tenía la condición, no le mandaron a decir muchas cosas muy bonitas al Señor, por supuesto, pero también me contuvieron mucho emocionalmente, mis papás me contuvieron, mis amigos me contuvieron, pero hay gente que no tiene esa contención Claro, por el desconocimiento, por el miedo a entregarse, por el miedo a conocer a más gente claro. y tampoco que no tiene un profesional al lado, profesionales que te acojan en ese tipo de situaciones en particular. Ujú. Entonces, yo creo que Ok. es una medida que tú, que ¿Cómo, tú cómo podemos evitar de que la sociedad, o sea, cómo podemos evitar y qué medios podemos poner para que la sociedad cada día esté más solidizada, sociabilizada o aceptada o en una predisposición? Mira, yo, qué pena, Cami, yo luego quiero decir como mi punto de vista como mío, como Ujú, lo que Sí, obvio. desde lo personal y ujú, claramente desde lo profesional, que también yo lo veo mucho en mis colegas, en amigas que están muy interesadas en el ujú. tema y les llega un paciente y me dice, toma, Pauli, que te vaya bien, yo no sé hacer eso. Ok. Y es también como el interesarse, yo creo que hay bullying por la falta de desconocimiento. Ujú. Y creo que el bullying y se da de eso, por el no conocer, el no Claro. adaptarte. Si eres un profesor y te llega un niño, no solamente quedarte en que es el tartamudo, el Ajá. que no habla bien. No, que más allá y más abajo de eso. ¿Qué Claro, pasa con el niño? ¿Cómo lo está afectando? claro. Porque si se da ese abordaje también en los médicos pediatras que ven tan de niños a los niños, Ujú. qué chévere que puedan identificarlo y tener como una red de apoyo de cómo hacer esto y Claro. empezar un camino desde cero también y que los papás que tienen hijos con la condición que Ujú. sepan en dónde moverse porque no hay eso y hay Claro. mucho desconocimiento en el área. Ok, perfecto, pues entendido. Tenemos que trabajar contra el bullying escolar y ahora a mí también me gustaría que nos explicaras un poco qué es Coacer, que es el proyecto, la empresa en la que vosotros trabajáis, ¿no? Bueno, COACER, sus siglas significan concientización, Ujú. aceptación y respeto hacia la tartamudez. Ok, Y bueno, lo creamos en esta búsqueda, ¿cierto?, de abordar la tartamudez desde más integral, de una forma más integral. Como ujú, te comentábamos, bueno, yo también me quedé coja en un momento cuando empecé a trabajar el área más psicoemocional de las ujú, personas. ok, em, y me di cuenta que necesitaba un partner, alguien que supiera además desde el abordaje, tuviera las herramientas y las competencias ujú, para apoyar a esa persona que se estaba sintiendo muy mal, que tenía mucha carga emocional negativa, pensamientos, emociones, etc. ok, Entonces desde ahí, bueno, justo conocí a Pauli, ujú, gracias a ese novio que tuvo, como ya contaba ella. ok, Y bueno, desde ahí empezamos a trabajar juntas y creamos Coacer. perfecto. ¿Qué hace Coacer como trabajo? Bueno, nuestro trabajo empezó en presencial en Chile, por Ujú, supuesto, porque yo estaba ya viviendo ujú, y me vine a Colombia y a consecuencia de el hermoso COVID, pero por supuesto todos nos tuvimos que reinventar al mil ujú, por ciento ujú, y también nosotras y también Coacer y eso fue algo súper positivo porque hemos llegado a muchos lugares del mundo ujú, con Coacer, como tú.
es un ejemplo latente de esto. ¿Qué? Claro. Por supuesto, y es meramente actualmente todo online. Ok. Hacemos las sesiones, pues desde lo fono y lo psicológico, Ujú, hacemos charlas de concientización acerca de la tartamudez, ok, hacemos asesorías que son gratuitas a adultos y también a papás que ujú, tienen niños con la condición. ujú, Hacemos supervisión a profesionales que están con estos casos y llegan a un momento donde ya no saben qué hacer. claro. Y ahora últimamente pues estamos muy metidas en la investigación porque nos interesa mucho como el dejar como algo escrito Ujú, de qué es esto y cómo es el abordaje interdisciplinario y la importancia de esto. ok, Ujú. También hacemos grupos de ayuda mutua, que son ok, súper bonitos, también son gratuitos. Los ujú, hacemos para adultos que tartamudean, personas ujú, adultas que tartamudean, y para padres de niños que tartamudean. Entonces, ok, como te mencionaba Pauli en algún momento, está mucho ese sentimiento de estar solos en el mundo, como que son los únicos, ujú, de estar aislados de esta sociedad que va tan rápido, que habla tan rápido y como no poder seguirlos al mismo ritmo. ujú, Entonces estos grupos son súper bonitos, son súper dinámicos, tocamos temáticas que tienen que ver con la condición y ahí todos aprendemos, todos nos contenemos, como decía Pauli, es súper importante tener como esa red de apoyo también, ujú. sentirse contenido, apoyado, escuchado, etc. Así es que eso también hacemos y es muy, muy entretenido. Me parece perfecto. ¿Qué esperan o qué queréis abordar de aquí a un futuro? Yo creo que más conciencia en la temática, ¿sabes? Y poder de alguna forma u otra expandir más a fonoaudiólogos en la parte fono, bueno, eso también lo puede decir más Camila, Ujú, como que vean la importancia del psicólogo, ujú, la importancia de esta partecita un poco más psicoemocional de la tartamudez, ujú. y a psicólogos que también como que se interesen mucho más en esta área porque no hay muchos que Ok. sepan el abordaje y que sepan como de la historia que acarrea la condición. Si se Ujú, sabe que uno de los diagnósticos que, que tenemos la gente que tiene la condición es ansiedad social, ujú, pero no hay que quedarnos en un trastorno, porque hay un montón de cosas más que ok, están involucrados en esta ansiedad social que todo el mundo dice. No te ok, puedes tú quedar pues solamente como trabajando en la ansiedad si hay un montón de cosas más que tienes que ver. ujú. Bueno, vemos también que este sector empieza a avanzar también poco a poco. Hablábamos de hace 10 años, pero a día de hoy también tenemos fundaciones en Madrid, donde está Camila, en París, en Argentina, en Chile, me imagino. Eh, ¿Qué creéis vosotros o qué recomendaciones daríais a la gente para este tipo de fundación? Yo creo que Pauli puede, desde su experiencia, Ujú, decir algunas recomendaciones como específicas. ujú, No sé, Pauli, si quieres tú empezar. Pues es que mira, más que recomendaciones es más de todo lo que ya hemos dicho, como más conciencia de ver a ujú, la tartamudez. Hay una metáfora que me gusta mucho, que la implementó un psicólogo estadounidense, que también pues él tiene la condición, ujú, que se llama Gunnar Sneiders, y él colocó la metáfora de el caballo con la carreta. Y muchas veces muchos terapeutas que se encargan de trabajar con la tartamudez se quedan en la carreta, ujú. pero lo que verdaderamente va a hacer andar esa carreta es el caballo y el caballo es la persona como tal. Y Ok, creo que eso es lo que yo le colocaría como a la gente, como que se interesara un poco más por la persona, ujú. más que, más que en la parte más lingüística, porque en mi experiencia y por tanto desde lo profesional como lo personal, Ujú. les puedo decir que hay mucho más que las repeticiones, los bloqueos y las prolongaciones. Perfecto. Bueno, pues Exactamente. estamos llegando al final de la entrevista.
Y yo creo que, aparte de las anécdotas que nos vais a contar más tarde y de romper barreras que a menudo tenemos, creo que vamos a hacer la actividad de la concienciación de la tartamudez. Y creo que esta vez me toca jugar a mí. Así que si me queréis explicar qué es lo que vamos a hacer, yo encantado. Entonces, te vamos a mandar una palabra y tú esa palabra la vas a representar, pero sin decir nada. Entonces vas a hacer una mímica de esa palabra. Pauli no sabe cuál es la palabra. Yo te la voy a enviar solo a ti y vas a tener 30 segundos para representarla, sin decir nada, sin hacer ningún sonido. Ok. Y Vale. ella va a tratar de adivinarla en estos 30 segundos. Entonces yo te la voy a mandar ahora. Venga, tengo mi teléfono preparado. Es Dale. una palabra de una acción, hay que decir... ¿Qué podemos decir sobre la palabra? No puedes decir nada. Nada. Ok. Y yo te voy a cronometrar cuando tú ya estés listo para actuarla. Wow, pero es súper fuerte. Vale. Okay. Tú puedes, yo sé que tú puedes. Okay. Ya tú me dices cuando estés listo y yo te wow, enciendo el cronómetro. Yo es que soy muy malo incluso para los juegos de mimos, pero esta palabra es súper bestia. Así que, bueno, vale, yo puedo empezar. Ya, 1, 2, 3. Partimos. Recuerda que tienes 30 segundos. Ok. Ver, caminar, No te queda visualizar, mucho tiempo. escribir, Tienes que apurarte. No te están entendiendo. pintor. ¿Qué es eso? ¿Sabes la palabra? ¿O no la sabes? Stop. Terminó el tiempo. Es súper, súper Será. complicado. Es Yo súper te complicado. quiero hacer a ti una pregunta, Juan. Cuando la primera vez, cuando te contamos, antes de esto, al principio, que te contamos, ve, y sabes que vamos a hacer una cosa y tú vas a tener pues que hacer, ¿qué Ok. pensaste? Uf, iba a ser súper complicado. Súper difícil. Súper difícil. De ya lo Ok. sabía. Ya, ¿y qué sentiste mientras que me estabas diciendo la palabra, intentando decir la palabra? Presión. Mucha presión. Presión. Y yo estaba además diciéndote, anda más rápido, te queda poco tiempo, ¿sabes o no sabes la palabra? Cuestionándote. Claro, claro. Viejo va, pero la palabra era muy chunga. Muy difícil. O sea, Claro. si me hubieran decidido pera, pues sabes, hubiera sido más lógico. Pero, Claro. ¿puedo decir la palabra ahora? Sí. La palabra era hipotecario. O sea, como, primero que tiene varios significados. Claro. Pero uno de ellos es como, ok, tú usas tu hipoteca para comprarte tu casa. Y era lo que estaba intentando decir, ¿sabes? Voy a ver una casa, me ha gustado, la mujer firmo y ya tengo las llaves. Claro. Imagínate que todo eso que que tú sentiste, que tú sabías la palabra y no te entendían, es lo que vive diariamente una persona con tartamudez. Bueno. Es lo que vivo yo, es lo que vive la gente, es lo que viven los niños. Cuando tú sabes una palabra, la presión, y dijiste una frase que me gustó mucho, como esta palabra es súper bestia. Claro. Imagínate muchas bestias en una sola oración. Claro. No, realmente ha sido una prueba que, bueno, y que yo creo que podemos demostrar también con esto que hay que ser tolerantes. Porque no solo tenemos personas con tartamudez, tenemos personas que tienen problemas de oído, tienen problemas de voz, porque no hablan, o de vista, o de ser más rápido que nosotros a la hora de resolver un problema, o de leer, Así que yo creo que lo primero que tendríamos que ponerle a la entrevista y que la gente entendiera es que hay que ser tolerantes. Más tolerantes y más
sociabilizados con nuestra propia humanidad, ¿sabes? Solidarios, Solidarios, sí. claro. Ujú. Claro, Claro, fíjate que yo te dije una cosa que me fastidia mucho y es no te entiendo. Ay, amigo, espérame. O sea, no, ¿qué hago si tengo el tiempo y no sé cómo decirte? Y claro. muchas Ah, veces por desconocimiento, por supuesto, y bueno, claro, a algunos, muy pocos, que también es como por mala clase, que claro. te dicen, ay, qué pereza, no te entiendo, ¿qué es lo que estás intentando decir? Como Mm, mm, de que esperen, no, no tenemos ningún afán en claro. que al otro le esté costando una palabra o que no le salga, bueno, esperémoslo. Podríamos entender también de que cuando tenemos a alguien enfrente, eso nos estresa también. Porque, por A ejemplo, la otra persona, claro, a la otra persona también le estresa, ¿no? Es por eso que no sabe controlar claro. sus emociones y ¡ah! Y peta un cable, ¿no? Te lo digo porque Ujú, este claro. recuerdo, esta prueba que acabamos de hacer, me ha recordado cuando juegas con los amigos, no sé, a Tabú o a juegos de mimos, que al final la gente se vuelve loca y ¡guau! Y ya es un Mm, griterío. En realidad no nos conseguimos ujú, comunicar ni Sí, siquiera con claro. una palabra que decía mono. Es súper fácil, ¿sabes? Ujú. Yo ujú. creo que hay que tener paciencia. Paciencia Sí, sobre Mucha todo. paciencia, Claro, sí, o sea, somos todos distintos, no hay nada claro, malo en tartamudear. claro, Que una persona tartamudee no está haciendo nada malo, solamente claro, hay que esperarlo un poquito más, como decía Pauli, hay que mirarlo a los ojos, porque como ella decía también hay muchos que evaden, que es como, ¿qué pasa? Listo, paso a la siguiente. Entonces imagínate ujú, cómo se siente esa persona cuando sabe lo que quiere decir, pero claro, no lo puede sacar, está teniendo alguna dificultad, ¿cierto?, para decirlo. claro, está claro. Bueno, pues a ver, yo creo que yo he entendido qué es la tartamudez, en qué consiste, los problemas que nos encontramos, pero también tenemos cosas buenas. O sea, ¿podríais decirme si conocéis personas del medio de comunicación o del deporte o de la música que padezcan también tartamudez y que estén a día de hoy haciendo una vida normal? Pues, es que hay muchos y uno no sabe también por desconocimiento o porque no sé, no, tampoco ellos lo hacen pública. Hace muy poco, ujú, el cantante Camilo, que es colombiano, ujú, ¿sí? Lo ubica ya. Él hizo un video con su novia y la novia dijo, ay, a los que no sepan, Camilo tiene la condición de la tartamudez. ok, Camila lo mencionó en la entrevista del lunes, que James Rodríguez también la tuvo, Albert Einstein también dicen que que tuvo la condición, ujú. el actual presidente de Estados Unidos, y bueno, Biden. Biden, Porque el otro día Vale. me equivoqué, también dije que era Trump. Así que. No, Perdón, Biden. perdón. No, pero tampoco la pregunta que te he hecho no es tampoco para señalarlo, sino para dar también el ejemplo a la gente que padece tartamudez, que muchas veces se se contrae, puede. de decir, oye, pues Ujú. ellos llegaron a esos puestos, a esos cargos o a desarrollar su vida a ese nivel, pues si ellos pueden, yo también puedo, ¿sabes? Claro. Eso puede ser una de las tres cosas. Luego la otra, uno de los otros mitos que yo he entendido es que también hay problemas para encontrar pareja, porque tú lo has nombrado también durante la entrevista. ¿Es que tú has encontrado ese problema? No, no, pero yo no tuve ese problema, Ok, afortunadamente, pero sí me pasó una experiencia sí, cuando yo estaba recién enfrentando como este camino de aceptación. ujú, Yo tuve una pareja en Chile ujú, y pues en Chile como que el acento colombiano les llama mucho la atención y él me sí, dijo, oye, me encanta el acento que tú tenés ajá, porque tú extiendes las palabras o como que te bloqueas. Yo dije, miércoles. O sea, claro, mi mayor claro, secreto se supo y piensa que es mi acento. ¡Qué ujú, horror! Entonces ahí fue como, oh por Dios, ¿qué hago? Y claro, ahí ya me tocó explicarle. Yo le dije, no, una cosa es ser colombiana y otra cosa es que extiendan las palabras porque es parte de mi claro. tartamudez. En Nada que cambio, ver. en cambio tú usaste tu condición para ligarlo, porque él dijo, oh, he Imagínate, fue como lo que le encontrado, llamó la atención. ¡Qué claro, maravilla! claro, claro, Por claro. supuesto. ¿Y tú, Camila, tienes alguna anécdota que puedas compartir con nosotros, con algún paciente que hayas tenido, con una amiga? Es que
ese chileno no será el chileno que te presentó Camila. No, es No, otro. no, no. No, Ok, es ok, otro. ok. Si no, iba a decir... Ok. ¿Y tú, No, Camila? bueno, no, es que yo la paso muy bien cuando estamos, como te comentaba, en los grupos de ayuda mutua, con los papás, Ujú, con los niños también me divierto mucho. ujú. Así es que yo creo que, bueno, la paso muy bien en trabajando. Ok. ¿Y alguna emoción? ¿Sentís alguna emoción? ¿Os motiváis cuando la gente encima tiene esos avances? ¿O cuando veis que alguno tiene alguna dificultad, ese es el motor que usáis para seguir estudiando, seguir investigando? Sí, y también a los que no, ¿sabes? Como que hay muchos pacientes que son como súper reticentes a ver Ujú, un cambio porque claramente están ya acostumbrados, es una zona de confort, no te ujú. tienes que exponer, y ahí es en donde dice uno como, uy, pues pucha, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué Claro. más tengo que estudiar? En mi campo en particular, ¿qué más tengo yo que hacer para ayudarlo a salir de esa creencia tan irracional, lo que me llevó Ujú, a hacer ahora un posgrado en el Instituto de Albert Ellis en Barcelona? ujú. Entonces, como que tengo que adquirir más cosas, pero no precisamente por las cosas bonitas, sino pues también por los desafíos que se te Claro, presentan en la terapia. claro, está claro. Bueno, pues nada, yo os voy a dar las gracias por estar esta tarde con nosotros aquí, informarnos sobre la Ujú. tartamudez, ponernos ejemplos claros. Ha sido divertido estar con vosotras y descubrir un poquito más sobre la tartamudez. Y nada, Ujú. la última cosa que nos queda por decir es cómo hace la gente para localizaros en el caso de que tengan consultas. Bueno, en nuestro correo, Ujú, coacer.ttmz@gmail.com. ujú, Y también estamos en las redes, en Facebook como Coacer, aceptación y concientización de la tartamudez. ujú. En Instagram por coacer.ttmz. Ok, perfecto. Pues nada, pues lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Os deseo lo mejor, buena continuación y que sigáis ayudando a la gente como hacéis. Igual, muchísimas gracias. Muchas ¿Vale? Cuídate gracias. mucho. Chao. Hasta Chao, pronto. Chao, chao. chao. Bye.